El silencio sombrío del funeral de mi padre se rompió con el sonido agudo de unos tacones de diseñador chocando contra el mármol. Mi madrastra, Victoria, desfiló por el pasillo de la iglesia agitando un documento como si fuera una bandera de guerra. Antes de que continuemos con este hermoso servicio, anunció con una voz empapada de falsa dulzura, tengo algo que compartir. David hizo algunos cambios a su testamento apenas la semana pasada. Todo, la casa, la empresa, todos los bienes, me pertenece. Los presentes soltaron un jadeo de asombro. Mi abuela se llevó una mano al pecho. Mi tío Roberto se levantó a medias del banco, con el rostro lleno de furia. Pero yo me mantuve tranquila, pensando en la memoria USB que tenía en el bolsillo. En realidad, dije en voz baja, poniéndome de pie, papá dejó un mensaje justo para este momento. Caminé hacia el podio donde Victoria se encontraba triunfante. ¿Les gustaría escuchar lo que él tenía que decir? La sonrisa perfectamente pintada de Victoria se desvaneció mientras conectaba mi laptop al sistema de sonido de la iglesia. ¿De qué estás hablando, Emily? Tengo los documentos legales justo aquí. Entonces la voz de papá llenó la iglesia, fuerte y clara a pesar de su enfermedad, y el rostro de Victoria se puso blanco como un fantasma. Pero déjenme retroceder un poco y explicar cómo llegamos hasta aquí. Soy Emily Chen, tengo 35 años, y soy experta en informática forense, especializada en autenticación de video. Mi padre, David Chen, construyó desde cero una exitosa empresa de consultoría tecnológica después de emigrar a Estados Unidos en sus 20s. Mi mamá murió cuando yo tenía 12, tras una larga batalla contra el cáncer. Papá se volcó en criarme y hacer crecer el negocio. Éramos un gran equipo, él me enseñó todo lo que sabía sobre tecnología y ética empresarial, mientras yo ayudaba a modernizar los sistemas de la compañía. Victoria entró en nuestras vidas hace 8 años, cuando papá tenía 58 y ella 36. Era gerente de servicios al cliente en una de las empresas asociadas, todo cabello perfecto y encanto calculado. Papá se enamoró de inmediato. Me hace sentir joven otra vez, me dijo cuando comenzaron a salir. Y está muy interesada en el negocio. Por supuesto que estaba interesada en el negocio. Chen Consulting se había convertido en una empresa de $50 millones con oficinas en 3 ciudades. Pero me guardé mis preocupaciones, queriendo que papá fuera feliz. Se casaron tras un noviazgo relámpago de 6 meses. Victoria empezó de inmediato a sugerir cambios tanto en la empresa como en la dinámica familiar. Emily no necesita estar en todas las reuniones ejecutivas, decía. Que se concentre en sus proyectitos de computación. Esos proyectitos ayudaron a proteger a nuestros clientes de millones en fraudes potenciales, pero Victoria nunca se tomó la molestia de entender lo que realmente hacía. Estaba demasiado ocupada redecorando la casa familiar y presionando a papá para que actualizara su testamento. La primera señal de problemas reales llegó hace 2 años, cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. La actitud de Victoria cambió sutilmente, menos esposa cariñosa, más inversionista calculadora. Empezó a llevarle documentos a firmar durante sus sesiones de quimioterapia, cuando los medicamentos lo dejaban confundido y dócil. Reorganizó su oficina en casa, perdiendo, accidentalmente, papeles importantes. Intentó convencerlo de dejar el cargo de CEO y cederle el control de la empresa. Lo que Victoria no sabía era que papá había visto a través de su fachada meses antes de su diagnóstico. En uno de sus momentos lúcidos en el hospital, me lo confesó. Cometí un error, Emily, me dijo en voz baja. No con el matrimonio, esa fue mi decisión. Pero he visto cómo mira los estados financieros de la empresa cuando cree que nadie la ve. Prométeme que vas a proteger lo que construimos. Ahí fue cuando empezamos a grabar en video los verdaderos deseos de papá, durante sus momentos de lucidez, con personal médico presente para verificar su estado mental. Documentamos todo, cómo quería distribuir sus bienes, sus planes para el futuro de la empresa, y su creciente desconfianza hacia Victoria. La ironía es que igual le habría dejado algo, dijo papá en una de las grabaciones. No necesitaba hacer trampa. Pero mostró su verdadero carácter, y ahora tenemos que proteger el negocio y a nuestros empleados. Contraté seguridad para vigilar el cuarto de hospital de papá, documentando cada visita y cada documento que Victoria le llevaba para firmar. Instalamos cámaras en su oficina en casa, registrando cómo ella hurgaba sus archivos por la noche. La prueba más contundente llegó 3 días antes de su muerte.
Victoria llevó a una notaria que conocía personalmente al hospital durante el pico del tratamiento de papá. Las cámaras de seguridad la captaron prácticamente guiando su mano para que firmara un nuevo testamento. Lo que ella no sabía era que papá ya había dejado grabados legalmente sus últimos deseos, con múltiples testigos y documentación incuestionable. El video que ahora sonaba en la iglesia era solo una parte de la evidencia que habíamos reunido. Si estás viendo esto, la voz de papá resonó por los altavoces, significa que Victoria intentó presentar un testamento falso en mi funeral. Algo predecible, la verdad. Nunca pudo resistirse a un momento dramático. Las manos de Victoria temblaban al sujetar sus papeles. La notaria que había traído comenzó a acercarse a la salida. Hace tiempo que sé que mi segundo matrimonio fue un error, continuó papá. No por la diferencia de edad ni por lo que digan los demás, sino porque Victoria demostró ser indigna de confianza con algo más importante que el dinero, el legado que construimos para ayudar a otros. El video mostraba a papá sentado en su habitación del hospital, lúcido y sereno a pesar de su enfermedad. Se veía a un doctor y dos enfermeras en el fondo, junto con un sello de tiempo y certificación médica de su claridad mental. El testamento que probablemente Victoria sostiene en este momento, el que me convenció de firmar durante mis periodos de mayor sedación, es inválido. Mis verdaderos deseos finales fueron registrados legalmente y con testigos hace 3 meses. Papá procedía a detallar cómo debían distribuirse sus bienes, la mayoría de las acciones de Chen Consulting serían para mí, y una parte significativa para los empleados con más antigüedad. La casa familiar se vendería y las ganancias se repartirían entre organizaciones benéficas locales. Victoria recibiría una compensación razonable, siempre y cuando no impugnara el testamento válido. Y Victoria, concluyó papá, mirando directamente a la cámara, te perdono por la manipulación. Pero perdonar no significa dejarte destruir lo que nos costó décadas construir. Mientras la imagen de mi papá se desvanecía, la iglesia quedó en un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de Victoria. Su abogado, que momentos antes se veía confiado junto a ella, ahora lucía visiblemente incómodo. Esto es ridículo, logró decir Victoria, con la voz temblorosa. Ese video podría ser falso. Emily trabaja con computadoras, pudo haber. Por eso certificamos todo, respondí con calma, asintiendo hacia mi colega Sara, quien se puso de pie con una carpeta gruesa en las manos. Cada video fue autenticado por varios expertos. El testamento válido ha sido verificado por 3 firmas legales independientes. ¿Quieres ver la documentación? El abogado de Victoria la tomó del brazo antes de que pudiera responder. Tenemos que hablar, murmuró. Afuera. Ahora. Salieron apresurados de la iglesia, y esta vez los tacones de Victoria ya no sonaban con tanta seguridad contra el mármol. El funeral continuó como papá lo hubiera querido, una celebración de su vida y del legado que construyó. Lo que vino después fue más fácil y más difícil de lo que esperaba. El abogado de Victoria, tras revisar nuestra evidencia, le aconsejó aceptar el acuerdo y no impugnar el testamento. Ella no tomó bien el consejo. Esto es abuso a un adulto mayor. Gritó en una reunión con los abogados de la herencia. David no estaba en sus 5 sentidos. Emily lo manipuló. Señora Chen, dijo con calma el abogado principal, tenemos documentación extensa del estado mental de su esposo cuando hizo sus disposiciones finales. También contamos con grabaciones de seguridad que la muestran intentando obtener firmas mientras él estaba fuertemente medicado. ¿Desea que presentemos ese material como evidencia en la corte? La resistencia de Victoria se vino abajo al darse cuenta de lo minuciosamente que habíamos documentado sus acciones. El notario que llevó al hospital, enfrentando posibles cargos criminales, accedió a testificar sobre las instrucciones de Victoria, solo haz que firme, como sea. El testamento válido se ejecutó tal y como papá lo planeó. La transferencia de Chen Consulting se realizó sin contratiempos, y los empleados clave recibieron sus acciones prometidas. La casa familiar se vendió rápidamente, y las ganancias se destinaron a becas para estudiantes inmigrantes que estudian tecnología. Victoria recibió su parte del acuerdo, generosa para cualquier estándar razonable, aunque muy por debajo de la fortuna que intentó robar. Se mudó a otro estado, intentando después contar su propia versión de la historia, donde fue expulsada por una hijastra vengativa. Que diga lo que quiera, me dijo el tío Robert. Quienes importan, conocen la verdad. La empresa prosperó bajo la nueva estructura de propiedad.
Los principios de ética e innovación de papá siguieron siendo nuestra guía. Varios clientes, al enterarse de cómo protegimos la compañía del intento de Victoria, confiaron en nosotros proyectos aún más sensibles. Tu papá estaría orgulloso, me dijo Sara en la primera reunión del consejo después de la transición. No solo por haber salvado la empresa, sino por cómo lo manejaste. Sin dramas, sin peleas públicas, solo evidencia clara y consecuencias profesionales. El video del funeral de papá se convirtió en parte de nuestra capacitación ética. Los nuevos empleados lo ven para entender la importancia de documentar todo y mantener límites claros entre lo personal y lo profesional. Victoria hizo un último intento por impugnar el testamento, contratando a un nuevo abogado que alegaba tener pruebas de coacción. Pero al presentarle toda nuestra documentación, incluyendo videos de su propia mala conducta, el abogado se retiró del caso. Nunca había visto una preparación tan completa, admitió en privado. Sabían exactamente lo que ella iba a intentar. Sabíamos quién era, respondí simplemente. Papá me enseñó a esperar lo mejor, pero a documentar todo. Un año después del funeral, realizamos una ceremonia para inaugurar el nuevo edificio de oficinas con el nombre de mi padre. El vestíbulo cuenta con una pared de pantallas que muestra la historia de la empresa, incluyendo lecciones útiles sobre integridad y consecuencias. El dinero del acuerdo no le duró mucho a Victoria. Por medio de contactos en la industria, supimos que intentó repetir su esquema con otro hombre mayor adinerado. Pero una simple búsqueda en Google reveló su historial, y la relación terminó antes de que pudiera establecer algún reclamo legal. El notario que la ayudó con el testamento fraudulento perdió su licencia. La investigación reveló un patrón de prácticas cuestionables, lo que sugiere que Victoria no fue su primera clienta en pedir documentación flexible. El video de papá ha sido utilizado por fuerzas del orden y expertos en planificación patrimonial como un modelo de cómo proteger activos ante un posible fraude. Varias firmas legales ahora recomiendan grabaciones similares para clientes con situaciones familiares complejas. Antes de vender la casa familiar, encontramos más evidencia de los planes de Victoria. En sus archivos personales había documentos que mostraban que ya planeaba el retiro de papá y su toma del control de la empresa incluso antes del diagnóstico de cáncer. Lo tenía todo planeado, dijo el tío Robert mientras revisábamos los papeles. Excepto una cosa, subestimó tanto la sabiduría de David como tu preparación. El acuerdo que Victoria recibió vino con estrictas condiciones: no involucrarse en los asuntos de la empresa, no tener contacto con los empleados y no hacer declaraciones públicas sobre el testamento o la herencia. Cualquier violación de estas condiciones activaría sanciones financieras significativas. Probó estas condiciones una vez, intentando contactar a los miembros de la Junta con afirmaciones de tener información privilegiada sobre las operaciones de la empresa. El pago de la multa resultante redujo considerablemente su saldo del acuerdo. Chen Consulting amplió sus servicios para ayudar a otras empresas familiares a protegerse de situaciones similares. Nuestro departamento de informática forense, que antes era solo mis pequeños proyectos de computadoras, se convirtió en un líder en la documentación y prevención del fraude hereditario. El legado de papá creció más allá de lo que él mismo había imaginado. El fondo de becas creado con la venta de la casa ayudó a decenas de estudiantes a seguir carreras en tecnología. Varios regresaron a trabajar con nosotros, aportando nuevas perspectivas e innovaciones. La última comunicación de Victoria llegó a través de su abogado más reciente, una demanda para quitar sus imágenes de nuestra pared de historia de la empresa. Respondimos con documentación que demostraba que todas las fotos fueron tomadas en eventos públicos de la empresa, lo que legalmente no requería consentimiento para su exhibición. Todavía no entiende, observó Sara. Esto no se trata de ella. Se trata de proteger lo que David construyó. El video que expuso el plan de Victoria sigue resguardado en nuestros archivos corporativos, como un recordatorio de que, a veces, la mejor defensa contra el fraude es la documentación cuidadosa y la paciencia. La voz de papá sigue guiándonos, no solo a través de su mensaje grabado, sino también a través de los principios que nos inculcó. Al final, la dramática actuación de Victoria en el funeral se convirtió en otro capítulo de la historia de nuestra empresa, una lección sobre integridad, preparación y la importancia de proteger lo que importa. El verdadero legado de papá sigue vivo en el negocio que construyó y en los valores que me enseñó a defender. La iglesia donde todo sucedió ahora organiza un servicio memorial anual para papá, al que asisten empleados, clientes y beneficiarios de becas. Las vacías amenazas de Victoria han sido reemplazadas por historias de innovación, ética e impacto positivo.
El mensaje final de papá no solo se trataba de exponer el fraude, sino de elegir el camino correcto, incluso cuando se enfrenta a la manipulación. La empresa sigue creciendo, guiada por sus principios de integridad y documentación cuidadosa. Y en algún lugar, me gusta pensar que papá está sonriendo, sabiendo que su preparación y su confianza en mí ayudaron a preservar no solo sus bienes, sino también su visión de la tecnología que sirve con integridad. La dramática salida de Victoria de ese podio funerario marcó no un final, sino una continuación de su verdadero legado. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Mantente asombrado.